autoridades de esta casa de estudio, así como a la red académica universitaria en educación. Doctora Fabiola González Betanzos, bienvenida a este 25º encuentro, la inteligencia artificial como aliada estratégica en la educación. Si me permiten, leeré una breve descripción de su trabajo académico. Fabiola González Betanzos es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una maestría en Ciencias del Comportamiento por la UNAM. Realizó un máster en Metodología en Ciencias del Comportamiento y la Salud por la Universidad Complutense de Madrid. Es doctora en Estadística y Metodología en Ciencias del Comportamiento y de la Salud por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Ha sido docente en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es profesora investigadora de la Facultad de Psicología. De la Universidad Michoacana para los niveles medio superior y superior. Corresponsable del diseño de la encuesta de preegreso de egresados de esta facultad. Ha escrito diversos artículos publicados en revistas internacionales en relación con modelos estadísticos para la evaluación, en test adaptativos informatizados, el funcionamiento diferencial del ítem aplicado al análisis de las pruebas PISA y a la evaluación de diversas variables asociadas a la trayectoria académica en estudiantes universitarios. Ha participado en 8 libros como coautora y 1 como coordinadora. Ha escrito cerca de 30 artículos en revistas nacionales e internacionales. Actualmente es presidenta del Colegio Mexicano de Profesionales en Psicología de la Salud. Las líneas de investigación que cultiva son la creación de instrumentos de medición, análisis de la inteligencia artificial aplicada a la docencia y el aprendizaje, el desarrollo de modelos psicométricos y estadísticos para el estudio de las trayectorias escolares y laborales, así como investigación en problemas de salud por el trabajo con su cuerpo académico, con aspectos de poblaciones rurales con alta intensidad. Editora de revistas internacionales como la Revista Complutense de Educación y la Revista de Psicología de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, SICUMEX. Estamos listos para escucharla, su conferencia magistral llamada Inteligencia Artificial, Innovación Educativa o Muerte de la Creatividad Analítica. Bienvenidos, bienvenida, doctora. Quienes trabajan en esa coordinación, porque yo creo que son los verdaderos héroes que no vemos muchas veces y bajo quienes
recae toda la responsabilidad de este encuentro, que ahora pues veo que ha sido una explosión y tiene muchísimos participantes, tanto aquí de manera presencial como en Meet, en Facebook. Así que bueno, a todos ellos darles la bienvenida y decirles buenos días. Con la persona que me invitó a participar, estábamos pensando en el título de esta presentación. Dado que en esta ocasión el encuentro lo dedicamos un poco, como decíamos, pues la inteligencia artificial como una estrategia en la educación, pensamos si la inteligencia artificial es una estrategia en la educación, una aliada, o puede ser una amenaza al desarrollo del pensamiento de nuestros estudiantes especialmente. Creo que esta idea es una idea que compartimos muchos docentes, porque lo que hemos estado observando es que el uso que están dando nuestros estudiantes a este tipo de herramientas, pues no es el uso que nosotros quisiéramos que tuvieran, ¿sí? Y bueno, es lo que veremos a lo largo de esta presentación. Sí, doctor. Sí, Por favor, chequen el audio, que no se escucha nada, por favor. Si hay alguien por ahí que nos escuche. Buenos días, sí se está tratando de solucionar. El problema es con el audio del auditorio, pero sí se está tratando de solucionar. Gracias por su comprensión. De nuestros egresados les están exigiendo que conozcan este tipo de herramientas casi en cualquiera de las profesiones que nuestra universidad ofrece. Seamos abogados, psicólogos, médicos, farmacobiólogos, odontólogos, casi cualquier profesión. Entonces, bueno, pues nosotros debemos de conocerlas también, ¿no? Si no, no podemos formarlos en estas herramientas. Muy bien, pues vamos a dar inicio con esta presentación. Creo que ya voy a ir un poquito rápido en relación con la inteligencia artificial porque los ponentes que tuvimos ayer, que fueron de gran calidad, unas ponencias muy interesantes, nos explicaron ya muy claramente que la inteligencia artificial pues es esta capacidad que tienen los sistemas informáticos de emular el comportamiento humano en algunas capacidades como aprender, analizar, sintetizar, tomar decisiones a partir de gran cantidad de datos. Y en el caso de cómo esa inteligencia artificial la vamos a ver aplicada a la educación, pues la vamos a ver sobre todo en tres grandes campos. La primera tiene que ver con la personalización del aprendizaje, ya que la inteligencia artificial nos permite adaptar los contenidos y los métodos a las necesidades individuales de nuestros estudiantes. La segunda es que también la podemos usar para crear contenidos. Y estos contenidos educativos se crean de manera muy automatizada. Si algunos de ustedes
ustedes están entrando a los talleres que tenemos en este encuentro, van a ver cómo pues, podemos hacer presentaciones de forma muy rápida. De hecho, esta presentación está hecha con una inteligencia artificial. Uno de los ponentes de ayer nos decía que le había costado 5 minutos hacer su presentación. Bueno, a mí me ha costado un poquito más hacer esta, pero en general se vuelve un aliado en el caso de que querramos hacer contenido. Pueden ser visuales, pueden ser cuentos, pueden ser casi cualquier cosa que a ustedes se les ocurre. Y por otra parte, nos va a ayudar muchísimo a la cuestión de la optimización en la gestión educativa. Es decir, todas aquellas tareas administrativas que nos toman muchísimo tiempo, pues nos puede ayudar porque nos permite automatizar, por ejemplo, aspectos de evaluación, diseño de tareas, la retroalimentación para los estudiantes. Entonces, bueno, ahí no sé si ustedes han escuchado, pero a la mayoría de los docentes nos toma entre el 38 y el 58% de nuestro tiempo aspectos de administración. Eso es un estudio que ha hecho la UNESCO y dice que dependiendo del país podemos dedicar menos o más tiempo. Obviamente, México, ¿dónde creen que está? En los que nos toma más tiempo. Por eso muchas veces no vemos a los docentes hablando con sus estudiantes en los pasillos, porque tienen que ir corriendo a hacer las tareas, a calificar, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que esperamos que con estas herramientas podamos interactuar de manera más personal con nuestros estudiantes. Sí, es muy sensible. Pues, ¿cómo ha evolucionado la inteligencia artificial en la educación? Como ya hemos escuchado, la inteligencia artificial está con nosotros desde los años 50. Desde que se inventara por el padre de la inteligencia artificial, John McCarthy, que lo hizo digamos, en un encuentro de verano, así como el que tenemos nosotros ahora, con 10 profesores que acudieron a una estancia, bueno, un encuentro, y a partir de ahí surgió el concepto de inteligencia artificial, ¿sí? Después de eso, digamos, los que tenemos una cierta edad en los años 80, vivimos como, por ejemplo, el Kasparov, no sé si se acuerdan, de este jugador de ajedrez, pues se enfrentó a estos sistemas en los juegos de ajedrez. En algunos ganaba y otros le ganaba la inteligencia artificial, ¿no? Pero en ese mismo momento, en los aspectos educativos, en la década de los 80, pues empezaron a aparecer los sistemas tutoriales inteligentes que empezaron a brindar apoyo personalizado a nuestros estudiantes, ¿sí? Y después, algo que creo que sí hemos vivido todos es la expansión de las plataformas de aprendizaje en línea que fueron impulsados por inteligencia artificial. Y después de ahí, bueno, pues todos con la pandemia creo que nos tuvimos que hacer más o menos avesados en usar todas estas plataformas porque estuvimos obligados. Fíjense que la inteligencia artificial por la que ahora, digamos que todos nosotros estamos interesados, apareció apenas va a ser 2 años. En noviembre del 22 se presentó al mundo el primer, digamos, que ahora le llamamos ChatGPT, ¿no? Y fue tan expansivo que en muy pocos días millones de personas empezaron a interactuar con esa inteligencia artificial. Tiene entonces 2 años que esto apareció. Tiene muy poquito tiempo. Y sin embargo, muchos de nosotros pues ya hemos empezado a dar nuestros primeros pasos con esas herramientas. Pero nuestros estudiantes, la mayoría de ellos ya lo están usando para muchos aspectos. Entonces, bueno, algo que tenemos que tener claro es que nunca como
docentes nos habíamos enfrentado a una situación donde estas tecnologías han cambiado el rol que nosotros tenemos como docentes. Y hemos pasado de ser la fuente de información ¿se quitó la presentación? A ser solamente una guía y a proporcionar a nuestros estudiantes recursos didácticos. Por ejemplo, en mis clases, ayer uno de los ponentes decía que muchas veces nuestros estudiantes nos preguntan cosas que nosotros desconocemos, ¿sí? Y a veces lo que hacíamos era decirles, bueno, pues espérenme tantito, voy a investigar y mañana regreso. En el día de hoy, muchas veces yo a mis estudiantes les digo, pregúntenle a la inteligencia artificial. Y ellos me dicen lo que les responden y a partir de esa respuesta analizamos su respuesta. ¿Por qué? Porque yo ya sé que yo ya no soy la única fuente de información en el aula, que ellos tienen acceso a fuentes de información a veces mucho más fiables que yo, mucho más confiables. Porque como decía uno de los ponentes ayer, estas inteligencias artificiales se han comido todos los libros, todo lo que se ha publicado en el mundo durante todos los años. Así que por supuesto que va a tener información mucho más confiable que la que yo tengo. ¿Sí? Muy bien, pero eso no significa que nosotros, que el papel del docente pues haya terminado, ¿sí? Lo importante, creo que me he saltado unas, espérenme. Sí. Sí, me quitaron una diapositiva. Ok. Bueno, yo quisiera comentarles un poquito cómo fue mi experiencia, no sé, tal vez la comparta con ustedes, de por qué yo empecé a interesarme en la inteligencia artificial. Un día, pues ya vieron que yo doy estadística, esta cosa sí es sensible. Empecé a escribir, el primer tema que yo doy es probabilidad. Entonces, empecé a escribir el primer problema que dejo a mis estudiantes, donde tienen que calcular la probabilidad, por ejemplo, de que un estudiante pueda ingresar a la carrera de medicina. Y entonces les digo, pues va a presentar un examen y la probabilidad es esta. Y para eso tienen que hacer toda una serie de cálculos matemáticos. Yo lo estaba escribiendo en el pizarrón y de pronto una estudiante me dice que si por favor me retiro del pizarrón. Entonces yo me hice a un lado, ¿verdad? A veces les hago bromas y me pongo en el pizarrón, ¿no? Y les hago señas para salir en la foto, porque ya me acostumbré que los estudiantes ya no toman apuntes, le toman fotos al pizarrón. Pero a los 2 minutos la estudiante me dijo, ¿dónde puedo subir la solución del problema, maestra? Ya tiene abierto el Classroom y me sorprendió muchísimo. Porque usualmente mis estudiantes ese problema lo resolvían en 2 días. ¿Sí? O sea, tenía que dejarles 2 días para que me subieran la tarea. A veces me pedían hasta 4 días. Y en ese momento, no sé ustedes qué pensarían. ¿Qué? O sea, voy a tener que cambiar. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Y a partir de ese día, pues me empecé a dar cuenta que todo lo que yo había creado durante 20 años, mis ejercicios, la metodología que yo usaba, todo eso había dejado de funcionar. ¿Sí? Muchos de esos ejercicios lo habíamos hecho con mi academia de estadística. Incluso habíamos publicado un libro que era más o menos famosillo. Bueno, pues esta inteligencia artificial ya también se había chupado todos los problemas del libro que habíamos hecho. Así que bueno, a partir de esa experiencia, sin darme cuenta, empecé a desarrollar 3 proyectos que les voy a presentar y que yo creo que muchos de los profesores que empezamos a usar
artificial, vamos a tener como esa trayectoria. Lo primero es que hice cambios en las clases, ¿sí? Todas las tareas que yo dejaba, las dejé de dejar, porque no tenían caso, no tenían sentido. Ellos las resolvían en un segundo. Y empecé a tratar de fomentar el pensamiento crítico, es decir, como objetivo tomé evaluar la percepción que a partir de las clases, ¿no? Empecé a tratar de pensar y a ver si yo empezaba con estas herramientas a promover la percepción de los estudiantes de que el uso de estas herramientas les ayudaba en su pensamiento crítico, en su pensamiento creativo y en su pensamiento práctico. Entonces lo que hacía era pasar un instrumento que evaluaba pensamiento crítico, pensamiento creativo y pensamiento práctico antes de mi clase. Después usaba estas herramientas durante el semestre y luego se las volví a pasar al finalizar el semestre. Los resultados ustedes ahora los van a ver. Bueno, lo que les decía, ¿qué eliminé de mis cursos? Si ustedes dejan ensayos, háganme el ensayo de tal, háganme cuadros comparativos de tal, resuélvanme problemas matemáticos, búsquenme o háganme resúmenes de tal información. Háganme presentaciones, infografías, mapas mentales. Nada de eso ya sirve. Yo sí les pediría que los eliminen de sus clases. Porque nuestros estudiantes eso lo resuelven en un minuto. ¿Sí? Y además, simplemente lo hacen y suben la tarea. Y ya está. ¿Sí? Para todo eso, pues les pongo las herramientas que ellos usan. Y les pongo un poco la solución alternativa que yo he propuesto, que es casi siempre, pues, que lean o lo que sea, pero discutir en clases. Cuando les pongo problemas de estadística, lo que les pido es que vayan resolviendo paso a paso y no les pido la solución final, sino que me digan cómo van llegando a la solución final. También les digo que pues analicen de manera crítica las fuentes o a veces que revisen las cosas de manera manual o muchas veces en el salón de clase les digo saquen la inteligencia artificial y pregúntenle, por favor. ¿Sí? A veces ellos se sorprenden cuando yo les digo eso, porque están acostumbrados a que sus profesores les pidan que no lo hagan con la inteligencia artificial. Y entonces me dicen, ¿verdad? ¿De verdad, maestra, podemos preguntarle a la inteligencia artificial? Ahí está Diego, que es uno de mis estudiantes. Y les digo, pues sí, ustedes tienen que aprender a usarlas. Pero yo no quiero que las usen como las usa la mayoría de las personas. Yo quiero que ustedes empiecen a aprender a ir a un nivel superior de uso. ¿Sí? Y lo mismo digo a los docentes. Porque nos podemos quedar como la mayoría de las personas preguntándole cosas, digamos, sencillas, sin sistematizar. Y no es el nivel en el que me gustaría que los docentes usáramos estas inteligencias artificiales. Porque no es el nivel en el que un profesional va a tener que usarlas. Muy bien. Entonces les voy a dar los resultados que yo he ido viendo a lo largo de apenas creo que 2 semestres. Ahí tienen la comparación en aspectos de pensamiento crítico antes de que usen la inteligencia artificial y después de que la usen. Entonces, en verde son si no las usan y en naranja si sí las usan. Hay diferencias significativas entre no usarlas y sí usarlas. ¿Sí? A favor de quienes sí la usan. Es decir, que realmente ellos sienten que pueden tener un pensamiento más crítico. Más o menos aquí es lo que les pregunto en relación con pensamiento crítico.
crítica de las fuentes, simular escenarios complejos, etc. Pero lo más interesante, y quiero que ustedes observen, es cómo están puestos los estudiantes, porque esos puntitos verdes son estudiantes. Vean cómo en los verdes tengo estudiantes que se me quedan atrás, que no creen que tengan habilidades de pensamiento crítico. Y después de que trabajamos con inteligencia artificial, casi todos como que están más juntitos. ¿Sí? Exactamente. Casi todos se empiezan a sentir eficaces en el desarrollo del pensamiento crítico. Este es pensamiento creativo, más o menos tenemos la misma situación, ¿sí? Y este es pensamiento práctico. En el pensamiento práctico, fíjense que no encontramos diferencias. Es decir, todas las personas que trabajan, por ejemplo, la ingeniería mecánica y todos esos, cuando trabajan con aspectos prácticos, la inteligencia artificial no les favorece mucho porque es mucho de aspectos manuales. Todo lo que tenga que ver en odontología, en todas estas carreras, hay aspectos que son mucho de desarrollo pues práctico. Y en ese sentido, digamos que este tipo de herramientas todavía no llega a esos niveles en estas profesiones. Pero bueno, aún así, pues tiene algún efecto. ¿Qué es el segundo proyecto que tengo? Que pues ahora estamos desarrollando. El segundo tiene que ver con cursos de formación docente y automatización de tareas. Y estos cursos de formación docente, pues lo que tratan de hacer es integrar cambios que tenemos en las diferentes unidades de aprendizaje y en la planeación didáctica. En la Facultad de Psicología, pues ya va a ser nuestro segundo curso de formación docente en relación con el uso de herramientas de la IA. Quiero decirles que el primero, casi siempre los tratamos de hacer de 20 docentes, pero las 2 veces se nos han llenado. En esta vez vamos a tener 40 docentes. Eso significa que cada vez nos estamos dando cuenta de que lo necesitamos. Y lo que ven ahí es los procesos que ya hemos automatizado. Por ejemplo, un evaluador académico, también un compañero de estudios para los estudiantes, ¿sí? En diferentes materias. Y lo más importante es que ustedes me dirán, ¿es que yo necesitaría ser ingeniero en sistemas para hacer esto? No. Esto lo podemos construir cuando, en más o menos 2 días, cuando le entendemos un poquito a la lógica. Y quiero decirle que los profesores que han participado en estos cursos, en una semana, pues ya tienen muchas habilidades. O sea, con que tengan un curso de una semana durante 4 horas, es con lo que necesitan para despegar. Después de eso, prácticamente todos vamos solos, porque es como perder el miedo ya, nos damos cuenta de cuál es la lógica de estas herramientas. Entonces, de verdad, que los invito, las invito a que tomen estos cursos, tallercitos de formación, porque van a ver que pronto van a sentir que pues ya entendieron y aprendieron. ¿Sí? Entonces, los objetivos pues es mejorar la capacidad tecnológica de los docentes, la planificación docente y el diseño de materiales didácticos. No sé cómo vamos en tiempo, creo que me estoy pasando un poquito. Bueno, esta es nada más una encuesta que hicimos a 300 docentes de varias universidades sobre si conocían las diferentes herramientas de inteligencia artificial. Pero quiero decirles que esto fue hace 6 meses. En la actualidad estos porcentajes han cambiado. Pero hace 6 meses, casi entre el 70 y el 90% no conocían ni habían usado, ni siquiera las habían escuchado de hablar de estas inteligencias. Sí, todas las primeras, las que están al principio, son los que llamamos modelos de lenguaje, ¿sí? Como GPT,
hacer imágenes como Dalí o Stable Diffusion, pero las otras tienen que ver con herramientas para hacer investigación, ¿sí? Pero de hecho, si ustedes se dan cuenta, pues hay todavía como un desconocimiento de estas herramientas que podemos usar y nos pueden ayudar mucho en nuestro día a día. Bueno, pues lo que les decía, que estos cursos tratan un poco de enseñar a los docentes a planificar sus clases. Voy a pasar un poco rápido. Esto sí fue completamente hecho con la inteligencia artificial y quiero recuperar la conferencia o la mesa redonda de ayer donde estaba un profesor de filosofía que decía, es que estas inteligencias artificiales no te dejan tomar decisiones. Es cierto, tú puedes hacer una presentación en 5 minutos, pero te pone la información que él quiere. Esta información yo no la puse, ¿de acuerdo? Pero es muy congruente con lo que yo quisiera decirles. Pero bueno, lo vamos a dejar, esto también. Hay algo que es muy importante que también están, digamos, desarrollando dentro de la inteligencia artificial y son algunas inteligencias que también ayudan, digamos, a personas que tienen necesidades especiales. No sé si ustedes conocen esta que se llama Seeing, que es para personas con dificultad visual. Que con esta, por ejemplo, mis estudiantes, y yo tengo estudiantes que no pueden ver, le toman una foto al libro y se los lee. O incluso es capaz de identificar, por ejemplo, billetes, cuántos billetes está pagando, les puede ayudar en su día a día. Y la traen en su celular y es muy fácil de usar. Muy bien. Algo que a los docentes les gusta mucho es que nos ayuda a hacer rúbricas de evaluación. Y también a que nos ayuda a quienes trabajen en educación en línea a dar retroalimentación, que es algo que nos cuesta muchísimo trabajo porque hay que escribirle a cada alumno en función de lo que nos dice. ¿Sí? Muy bien. Ayer nos enseñaron una herramienta para crear exámenes desde nivel primaria hasta nivel universitario. Y le podemos decir qué tipo de preguntas queremos, le podemos dar el documento, los temas, subtemas, etc. Entonces, bueno, pues eso también lo tenemos ahí. El último proyecto, que bueno, aquí se quedó un poco raro, pero es algo que yo llamo la Liga de los Super Estudiantes, porque ya estoy trabajando casi todo el tiempo con mis estudiantes, porque quiero decirles que para mí es muy difícil mantenerme al día, por algo que hemos estado comentando desde el día de ayer. Estas inteligencias van a una velocidad increíble y cada día hay cosas nuevas. Entonces, si yo no trabajo con mis estudiantes que están al día, voy a empezar a quedarme atrás. Entonces, muchas veces ellos me enseñan, muchas de las herramientas que yo enseño en mis cursos con los profesores, me las enseñan mis estudiantes. En el grupo de Diego, que está ahí, ellos me enseñaron una que se llama Mónica, que me permite hacer resúmenes, por ejemplo, de videos de YouTube, y además ahora me ayuda a contestar correos electrónicos en segundos, de manera agradable para quienes me lean, ¿no? A veces, aunque yo el correo me enoje mucho, la inteligencia artificial me lo contesta de una forma tan, digamos, neutral y tan tierna que yo digo, ay, así quisiera que me contestaran. Muy bien. Estos son varios de mis estudiantes que empezamos con un verano de investigación y son de diferentes niveles de doctorado, maestría, licenciatura y de diferentes carreras, ¿no? Ahora ya son también docentes quienes me van a ayudar en este próximo curso. Y bueno, quisiera un poquito que fuéramos ir cerrando esta charla. ¿Cuáles son los desafíos que yo siento que tenemos un poco para integrar estas
herramientas dentro de nuestra práctica? Pues lo primero es que tenemos que empezar a pensar que tenemos que hacer procesos de adaptación a este cambio. Lo que les decía, hay una evolución muy rápida de estas tecnologías y tenemos que estar actualizados. Entonces tenemos que buscar estrategias porque nosotros como docentes no podemos pasarnos viendo videos de YouTube, ¿no? Porque es imposible. Lo otro es que pues vayamos haciendo una redefinición de tareas hacia aquellas tareas en nuestra aula que lleven a nuestros estudiantes a pensar, más que a resolver, más que a conocer. Ellos ya tienen el conocimiento al alcance de la mano, ya no les podemos enseñar a que memoricen. De hecho, nosotros mismos estamos perdiendo la habilidad de memorizar. Creo que todos estarán de acuerdo conmigo, ¿no? Hay muchas cosas que yo ya he olvidado, hasta mi propio número de teléfono no lo recuerdo. La otra cosa, y que ya vimos, es que tenemos que estar preocupados porque haya equidad en el acceso. Tenemos todavía estudiantes que no pueden acceder a muchas de estas herramientas, aunque según según el INEGI, ya en México, de las personas de 6 años en adelante, un 80% ya tenemos celulares. Nuestros estudiantes ya no trabajan con una computadora, trabajan con un celular. Leen en un celular, aprenden en un celular. Tenemos que tener cuidado con privacidad y ética, pero sobre todo con la resistencia al cambio. ¿Sí? Quienes estamos ahora aquí en este encuentro seguramente ya vencimos eso primero, pero todavía tenemos muchos compañeros docentes que no lo hacen. Hay que empezar a invitarlos a que lo hagan. Muy bien. ¿Cuál es el futuro de la inteligencia artificial? Pues esto, realidad aumentada. En este proceso de transición. Inteligente, análisis predictivos, ¿sí? Estamos desarrollando una inteligencia artificial para, por ejemplo, en psicología, algo que nos pasa es que nuestros estudiantes tienen que entrenar para entrevista, tienen que aprender a hacer entrevistas y muchas veces no podemos darles la suficiente práctica. Lo que hacemos es, vamos a entrenar a esta inteligencia artificial para que se comporte, por ejemplo, como una persona que tiene una cierta problemática y que nuestros estudiantes puedan interactuar con esa inteligencia artificial. ¿Sí? Y la otra cosa, pues, mi pregunta es, ¿quién de ustedes cree que la inteligencia artificial va a ser una herramienta común en nuestras aulas en los próximos 2 años? Fíjense que, muy bien, ¿quién? Casi todos. Estos son trabajos que se han publicado en los periódicos de Morelia, donde ya están pidiendo profesionales que conozcan de inteligencia artificial. ¿Sí? No les puse los otros que les digo que ya están pidiendo psicólogos que utilicen inteligencia artificial. Pero ya empecé a ver varios trabajos que solicitan que los profesionales conozcamos. Entonces, bueno, pues tenemos que entrenarnos en eso. Y eso es lo último, déjenme hago para despedirme. Ok, gracias, muy amables. Si quieren colaborar conmigo en la presentación, que ya se quitó, por favor, tómenle una foto al QR que les lleva a una encuesta y les voy a mandar de regalo algo, ¿vale? Un viaje a España. Gracias. Si lo pueden poner. Si nos ponen el QR, por favor, queremos ese premio. Muy bien. A los de mí también, muchísimas gracias. Seguro estamos que agradecen y aplauden también esta presentación. Y realmente qué importante trabajar sobre el pensamiento crítico, analítico,
Y si no se hace eso, pues todo esto va a fracasar. Doctora, muchísimas gracias. Muy Muchísimas interesante, gracias. muy importante los consejos y los datos que nos brinda. Tenemos tiempo para hacer una pregunta del público. ¿Gusta responder? Sí, claro. ¿Usted la puede pasar pasamos el micrófono? El QR, la última imagen. Doctora, tú acá arriba. Ah, sí. Si les pueden mandar el QR. Ay, ahí está. Sí la vi. Sí, vamos a que te hagan Sí. una pregunta. Sí. ChatGPT es muy sencillo. Les voy a decir algo. ChatGPT está en su última versión involucrando ya tareas de voz. Hola ChatGPT, ¿te puedes presentar ante el público? ChatGPT está involucrando nuevas tecnologías o características en su última versión. ¿O hay algo específico que te gustaría saber sobre las nuevas capacidades de ChatGPT? ¿Podrías entrenar a un psicólogo a hacer entrevistas? ChatGPT puede ser una herramienta útil para simular entrevistas, entrenar en técnicas de entrevista y ofrecer recursos educativos a psicólogos. Sin embargo, no puede reemplazar la experiencia y el juicio de un profesional capacitado. Puede proporcionar respuestas basadas en un vasto conjunto de datos, pero la interpretación y la empatía humana son insustituibles en la práctica psicológica. ¿Te gustaría saber cómo podrías usar ChatGPT para complementar tu trabajo en psicometría? Muchas gracias. Puedes dejarme porque ya terminé mi ponencia. Bueno, y si no empiecen Hay que con Gamma entrenar. antes del chat GTP. Así es. Gamma es más sencillo. ¿Tenemos otra pregunta? Maestra, por favor. Buen día. Sí. Sí, yo lo que hago con los estudiantes lo he ido aprendiendo en el día a día. A veces les digo, les dejo una presentación o les dejo ver un video de YouTube y les digo, si quiero hacer un resumen, ¿qué inteligencia artificial ustedes conocen para hacer esto? ¿Sí? ¿O qué inteligencia artificial les permite hacer mapas mentales? ¿O infografías? ¿O qué usan ustedes para hacer sus imágenes? ¿No? Exactamente. Así es. Y la traen al grupo y nos la presentan y ya todos empezamos a usarla. Y además lo más importante es que son gratis porque yo empecé a usar algunas, pero eran pagadas. Y yo decía, bueno, pues voy a gastar, pero el problema es que cuando ya quiero que ellos la usen, pues ellos usualmente buscan todo gratis. Así que además me han ayudado a ahorrar mucho dinero. Una última pregunta de este sector. ¿Nadie? Ok. Bueno, de seguro en línea tendrá ahí algunas preguntas para Sí. responder. Ayer hablábamos un poco de la investigación y lo digo un poco por una amiga mía que está aquí. Quiero decirles que ya se dice que en unos aproximadamente 6 años la inteligencia artificial va a estar generando la mayoría de las investigaciones que se hacen en casi todos los campos. Entonces, les comentaba ayer también en el taller que los artículos que yo escribo, al principio en las revistas nos decían, digan en qué parte de su artículo usaron inteligencia artificial. Y yo les decía ahora, yo no podría decirles en qué parte de mis artículos estoy usando inteligencia artificial, porque yo le pregunto, ¿cuál sería el mejor título para mi artículo? Me ayuda a analizar datos, a resumir, me ayuda a mejorar mi redacción. Si tengo que poner las referencias y me cambian el sistema de APA Vancouver, pues me ayuda, ¿no?
Entonces, yo ya en este momento y muchos investigadores no podríamos decir en qué parte de nuestra investigación estamos usando inteligencia artificial. Se han publicado ya 2 artículos en Nature donde la inteligencia artificial ha descubierto moléculas. Ajá. Entonces, ayer hablaba un médico y decía, pues, para identificar cáncer estamos utilizando ya inteligencia artificial porque compara las tomografías con millones de imágenes y es más fácil detectarlas. Yo como docente prefiero tener de ayuda la inteligencia artificial para mejorar en mi docencia. Y eso es con lo que me gustaría cerrar esta ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Reconocimiento por su charla y un obsequio por parte de la coordinación de la red. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Sigue la siguiente ponencia. Salud. Bien, me voy a acercar a ellas para hacer una charla. Muy bien. Bien, bueno, para mí es un honor el día de hoy estar presentando a unas mujeres que, bueno, han sido un referente en mi vida profesional y personal y que agradezco enormemente que nos hayan acompañado y aceptado la invitación desde Yucatán, Campeche y, bueno, aquí desde nuestra Universidad Michoacana. Me voy a permitir leer un poco de su semblanza en este panel de mujeres, en estas perspectivas femeninas en la revolución de la inteligencia artificial. La doctora Carmen Díaz Novelo, ella es coordinadora del Grupo de Inteligencia Artificial de la NUYESTICS,
Ella es pionera en el ámbito de las redes de colaboración de tecnologías de la información y ciberseguridad de México. Con más de 28 años de experiencia, ha contribuido significativamente al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación superior. Bienvenida, doctora. La maestra Erika Sánchez Chablé, ella es la coordinadora de la Red de Mujeres en TICs de la NUYES TIC. Es ingeniera en computación por la Universidad Autónoma del Carmen y maestra en gestión de TIC por la Universidad Anáhuac Mayab. Fue titular de la Coordinación General de TIC de la UNACAR, siendo la primera CEO de dicha institución y actualmente es la titular del Departamento de Seguridad de la Información. Bienvenida, maestra Erika. Muchas gracias. Y bien, la doctora Patricia Serna González, profesora e investigadora de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es maestra, doctora y postdoctora en Ciencias de la Educación. Es especialista en diseño curricular. Recientemente cultiva la línea de modelos y narrativas educativas, la aplicación de la inteligencia artificial a la educación y la innovación educativa. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en este panel de mujeres. Bienvenidas sean todas ustedes. Y bueno, en este panel de perspectivas femeninas en la revolución de la inteligencia artificial, es muy importante conocer, pues, cuál es el trabajo que se está haciendo justamente desde esta Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Tenemos dos importantes líderes de estas dos comisiones, la inteligencia artificial y la red de mujeres en TICs, porque también el tema de las brechas digitales en este contexto cada vez más tecnológico también es un tema que hoy pues es pertinente justamente para incorporar a más niñas y mujeres en estos ámbitos. Y que bueno, la maestra Erika pues nos abordará justamente en todas estas estrategias que se están implementando a nivel nacional. Muy bien, vamos a, la dinámica de este panel será pues lanzar una pregunta que detone este conversatorio, este panel, y bueno, que cada una de ustedes, pues desde su perspectiva nos vaya, y desde su contexto mismo, nos vaya contestando y compartiendo con nuestro público cuál es su opinión. Muy bien. ¿Cuál es el impacto de la inteligencia artificial en las oportunidades educativas y profesionales para las mujeres, especialmente en campos que tradicionalmente han sido dominados por los hombres, como son las ciencias de la computación y la ingeniería? ¿Y cuáles estrategias podrían recomendar para asegurar una participación cada vez más equitativa? Adelante, doctora Carmen. Bueno, pues antes que nada, pues muchas gracias por su asistencia, muchas gracias también por esta hospitalidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás. Voy a tomarme nada más un momentito para comentarles que me tocó venir aquí hace mucho tiempo, creo que hace como 20 años. La verdad que tengo, o sea, un especial pues cariño, porque creo que fue una de las primeras instituciones que me tocó visitar, también impulsado por la NUYES. En ese momento se estaba dando los temas de la adopción de las tecnologías de información en las instituciones. ¿Y esto qué relación tiene? Se dan normalmente ciertas olas tecnológicas, esto que vemos que les llamamos como tecnologías emergentes, y ahorita estamos en esa nueva ola. Entonces, esta ola en la cual una tecnología emergente como la inteligencia artificial, pues nos hace nuevamente tener que responder como instituciones a estas necesidades y a estos retos a los que nos estamos enfrentando. Y en ese sentido, pues, ¿qué podemos comentar
sobre qué nos implica la inteligencia artificial a todos nosotros desde lo que cada uno hace en la institución, como docente, como a lo mejor gestor, como líder educativo, como el rol que nos toque dentro de nuestras instituciones. Entonces, en una primera instancia, yo les podría comentar que sabemos, porque vemos las estadísticas relacionadas, y me quiero enfocar sobre todo a los temas relacionados con el enfoque STEM o STEAM, también se le conoce. Este enfoque vamos a decir, trata de impulsar que las mujeres principalmente, pero no es exclusivo de las mujeres, puedan interesarse por las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y artes. Entonces, ¿por qué digo que es bien interesante poder intercambiar pues estas reflexiones y estas experiencias a través de este maravilloso panel y de las compañeras que aquí tengo? Porque tenemos que pensar en que a todos nos corresponde realmente trabajar para impulsar que estas brechas, por ejemplo, en el caso de STEM, puedan disminuir. Y yo les decía que a lo mejor conocemos que las estadísticas pues son muy desalentadoras, y si hablamos en particular de inteligencia artificial, según los datos de la ONU Mujeres, pues solo 1/3 de mujeres se está desempeñando en áreas de inteligencia artificial. Entonces, esto nos lleva realmente a pensar en esta necesidad de estas estrategias como se están comentando. Y alguna de estas estrategias que podría ser precisamente estos programas que las instituciones puedan adoptar, los programas para impulsar estas vocaciones, y hablamos de vocaciones no solamente STEM, sino vocaciones científicas. Yo creo que es una herramienta muy potente, porque como parte de estos programas también tenemos programas de mentorías, y esto es algo que beneficia mucho a las jóvenes, a nuestras jóvenes de los niveles de educación media superior, pero las instituciones también podemos colaborar para apoyar desde edades tempranas, sobre todo a las niñas, y esto sería a nivel de educación básica, por ejemplo. Entonces, el tener programas en donde la universidad pueda tener ese acercamiento a ciertas escuelas primarias, sobre todo donde hay poblaciones más vulnerables, y que allí podamos trabajar con niñas, pues es algo que tiene un mayor impacto. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer esa transformación desde edades tempranas. Y bueno, aquí no hay tanto tiempo para que yo les pueda a lo mejor compartir las experiencias en estos programas, pero para mí, y a eso me enfocaría, a la necesidad de trabajar en estas habilidades digitales desde edades tempranas, a través de enfoques STEM, de programas STEM, de programas de mentorías. Y también algo muy importante que se está dando es el pensamiento computacional, que tenemos que trabajar desde edades tempranas. ¿Para qué? Para afrontar estos temas, como en el caso de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Patti, por favor. Bueno, pues agradezco la invitación a Claudia, a la doctora Rubí, y también a nuestra red universitaria académica de educación, porque soy una de las voces que estamos presentes, al igual que muchos más de mis compañeros. Gracias, compañeros nicolaitas, por estar aquí. En esta pregunta de cuál es el impacto y las oportunidades que tenemos a partir de la IA para visibilizar ¿qué podríamos hacer? Realmente yo tendría que primero repensar que la percepción que tenemos de la participación de la mujer siempre nos remite a cifras. Por ejemplo, aquí en Michoacán tenemos 3 revistas de inteligencia artificial. 2 de ellas son del Tecnológico de Morelia y están dirigidas por hombres. Una tercera revista la tenemos aquí en la Universidad Michoacana y su directora es una mujer. Entonces, diríamos que en términos de revistas en Michoacán, solo el 33.3% está representado por mujeres, lo que aquí nos presenta ya una primera brecha de desigualdad. Cuando nosotros revisamos en Michoacán
¿cuántas personas han estudiado inteligencia artificial de manera profesional? Encontramos que son 800 y de estas 600 son hombres y 200 son mujeres. Entonces aquí pues tenemos otra vez un tercio de personas que estaría otra brecha de desigualdad. Si nosotros observamos a nivel país, quienes están formados en todo lo que es el STEAM, en ciencias, en tecnología, en cómputo, etcétera, volvemos a encontrar una desigualdad importante del 75% y la presencia de la mujer de un 25%. Si nosotros analizamos a nivel mundial, los hombres ocupan un 84% en todas las posiciones empresariales, educativas y de inventos. Cuando nosotros revisamos la cifra de cuántas inventoras mujeres hay, bueno, la pregunta es ¿cuántas herramientas de inteligencia hay? En 2023 se registraron 200,000. Hoy en día, pues, esta cifra cada día se mueve muchísimo, cada día. Pero de estas 200,000, solamente 3,000 eran inventadas por mujeres. Fíjense nada más la exageración en este ámbito de invención tecnológica. Y todos los inventores eran hombres. Igual, cuando empezamos a ver quiénes son los creadores de las aplicaciones de las herramientas educativas, encontramos que en México, de 1 millón que se ha declarado ya con artículos científicos y libros, solamente 100,000 son mujeres. De tal manera que estos serían algunos ejemplos que nos permite ver, bueno, y qué percepción tenemos las mujeres de estos niveles de desigualdad. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Cómo nos visibilizamos y qué oportunidades vemos? Y entonces nos mostramos optimistas. ¿Por qué? Porque empezamos a ver cómo sí estamos trabajando ya en la paridad. Un ejemplo sería este 25º Congreso, Encuentro de Formación Internacional. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos 6 conferencistas y hay una paridad 50-50. De esos 6, 3 son hombres, 3 son mujeres. De tal manera que esto es satisfactorio, porque aquí pues no encontramos, por lo menos en este 25º encuentro, esa desigualdad. Y aquí podemos visibilizar que sí tenemos oportunidad las mujeres. ¿Por qué? Porque podemos establecer programas que se pueden trabajar. Aquí tenemos desde ANUYES de inteligencia artificial o desde la red de mujeres TICS, programas importantes que permiten ir fomentando, ir concientizando, ir visibilizando estas brechas tan importantes y otra serie de programas de mentoría, becas, también el hecho de dar a conocer figuras tan importantes. Acabamos de escuchar a la doctora Fabiola González Betanzos, quien es muy modesta, pero es una gran científica, una gran docente que aplica la herramienta OLAS, porque no es una herramienta de inteligencia artificial en la Facultad de Psicología de manera magistral y que no solo forma a sus estudiantes, sino a los docentes. Pues bueno, también ir proyectando y hablando de estas figuras tan importantes, de estas mujeres que en el día al día trabajan por ello. Ni qué decir aquí de Claudia, que está a mi lado izquierdo, y que siendo vocal de la red Mujeres TIC, pues aquí en nuestra universidad afanosamente realiza una acción, otra, un programa a favor de la inclusión de las mujeres por el desarrollo a las TICs. Vemos que hay 3 brechas súper importantes para poder trabajar las tecnologías. Una de ellas tiene que ver con si las mujeres tenemos conexión o no. Y aquí, más o menos en México, hay una paridad. El 80% de la población tiene acceso y entre esa población hay una paridad entre quienes somos mujeres y entre quienes son hombres, a diferencia de otros países. Pero en la utilización, que sería otra de las brechas, ahí sí no. Ahí las mujeres estamos en un 10%, mientras los hombres están en un 90%. Está exageradísima la brecha. Y en la brecha de cognición o del uso y conocimiento de las herramientas, pues también ahí la brecha está súper distante. En los datos que tenemos oficiales está el 90% de hombres que sí
tienen conocimiento de las herramientas, no solo han escuchado hablar de ellas, sino las usan y las usan con niveles complejos, contra el 10% de las mujeres. De tal manera que, bueno, sí nos mantenemos con una expectativa positiva de que podamos avanzar. Soy una enamorada de las herramientas de inteligencia artificial, de las tecnologías, y convencida de que los docentes la podemos aplicar para planear, para hacer tutoría, diseño curricular, evaluar, investigación y cualesquier otra de las tareas que en la facultad que me desarrollo, que es la de psicología, se requieren hacer proyectos de orientación educativa, de tutoría, de intervención, etcétera. Gracias. Muchas gracias, doctora Patti, muy interesantes los datos. Y bueno, también comentar, en ANUY STICS, las 8 comisiones, 5 son mujeres, las líderes, y 3 hombres. Entonces, se ha trabajado, se ha impulsado también fuertemente la integración. Y bueno, le cedo a la maestra Erika. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos. Es un honor estar aquí en este encuentro y agradezco a los que hicieron posible nuestra participación, en especial a la doctora Rubí, a la doctora Claudia, que han sido pues muy espléndidas para que nuestra estancia sea lo mejor posible. Además, yo siempre he dicho que una de mis ciudades favoritas es Morelia, tiene un centro histórico hermoso, creo que de mis favoritos en el país. Entonces, pues es muy agradable estar esta mañana con ustedes. Pues creo que mis compañeras lo han dicho muy bien, las cifras hablan por sí solas y creo que uno de los desafíos que enfrentamos en México, así como en muchos otros países, tiene que ver con esa falta de representación de las mujeres en estas disciplinas que tradicionalmente son consideradas como masculinas, ¿no? O las disciplinas STEM. Pero nosotros como instituciones o como organizaciones que promovemos una mayor participación de las mujeres en estas áreas, tenemos que trabajar desde que las chicas son niñas. ¿Por qué? Porque hay estudios que han hecho instituciones como la UNAM, en donde indican que las niñas a partir de los 7 años ya empiezan a concebirse a sí mismas como no aptas para materias como matemáticas. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar a veces el tema de mentorías ya en educación media superior, a veces ya vamos tarde, porque tendríamos que trabajar en conjunto o en colaboración con instituciones de educación básica para promover en primera instancia que nos conozcan, que las niñas sepan que existen mujeres que trabajan en estas disciplinas STEM. Uno de los temas que no sé si ustedes se rememoran a su infancia cuando les hablaban de científicos o de ingenieros o ingenieras, siempre tenían en la mente la idea de un hombre, ¿no? En este tipo de carreras. Poco a poco eso ha ido cambiando. Ahora las niñas pues piensan que, como dice todos, más bien el tema es que las carreras pueden ser para cualquier persona, ¿no? Sin importar el género, sin importar la edad, etcétera. Eso es algo que lo tenemos que llevar el mensaje a esos niveles. También el tema de las mentorías, creo que eso es muy importante, lo dijeron la doctora Patti y la doctora Carmen. Hay instituciones que ya están trabajando, ya tienen experiencia en el tema y sí, como resultado han tenido un incremento en el número de chicas que finalmente eligen desarrollarse en una profesión STEM. Eso implica que no solamente las mentoras representan un role model para las niñas, sino que también es un acompañamiento no solamente en el tema de desarrollo profesional, sino también en el desarrollo de habilidades blandas, temas como el trabajar liderazgo, trabajo en equipo, resiliencia, entre otros, es muy importante para que las chicas no solamente elijan la carrera, sino que permanezcan y se puedan desarrollar profesionalmente una vez que egresan. Y creo que eso es una buena opción. Hay programas como que manejan el British Council de manera gratuita, que además capacita a los mentores, porque pueden ser mentoras o mentores, y eso es algo muy importante. También fomentar la inclusión, que también existan mentores hombres que puedan trabajar con las chicas en este sentido, ¿no? Y esto es parte de la responsabilidad social que tenemos nosotros como instituciones de educación superior. En el caso específico de la ANUYES, a través de la Red de Mujeres, que es una red que se formó en el año 2021, recientemente cumplimos 3 años, lo que nosotros detectamos es que, para empezar, en el caso de las mujeres directoras de áreas de TI,
pasaba lo mismo que las cifras que comentó la doctora Patti, o sea, éramos como el 80-20, 80% de directores hombres, 20% mujeres, y había equipos de trabajo del área de TI de las universidades en los que no había ni una mujer trabajando, ni en el área operativa, ni en el área estratégica. Entonces, decidimos crear este grupo para poder promover en primera instancia pues, la participación de las mujeres en las áreas de TI de las universidades, pero después vimos que la necesidad iba más allá, ¿no? Era el que precisamente no había muchas mujeres participando porque había pocas mujeres que egresaban de las áreas STEM, pero eso también tiene que ver desde el inicio, ¿no? Y caemos en que es como un círculo y entonces tendríamos que atenderlos desde la educación básica. Y también trabajamos muy de la mano con los compañeros del grupo de tecnología educativa con un programa que se llama Mexicanas del Futuro, que es un programa en el cual precisamente lo que busca es promover esas vocaciones sociotecnocientíficas. Y empezó en primera instancia con tener charlas de estas mujeres de las diferentes disciplinas, había físicas, matemáticas, ingenieras, que daban charlas a estudiantes de niveles básicos acerca de qué se trata ser una matemática, una científica de datos, una geóloga, una tecnóloga, y además se hacía una feria, o se hace todavía una feria de donde pueden exponer proyectos, en donde también hay proyectos que son liderados por mujeres. Lo que bien comentaba la doctora Patti, o sea, el desarrollo que tiene ahora la inteligencia artificial, lamentablemente son muy pocas las mujeres que están desarrollando esa tecnología. Entonces, al hacer este tipo de eventos o promover este tipo de iniciativas, pues las niñas, las científicas se dan cuenta de que pues ellas también pueden ser no solamente usuarias o apropiarse de la tecnología, sino desarrollar esa tecnología en donde nos podamos ver representados y esos sesgos de género se vean disminuidos. No sé, ¿alguna vez ustedes han escuchado este tema de que cuando desarrollaron los primeros cinturones de seguridad de los autos, estaban desarrollados para cierto perfil de la población, que era personas blancas, hombres de cierta altura, y cuando había accidentes, pues las mujeres o los niños pues no resultaban efectivos. Esto mismo se puede llevar al tema de la inteligencia artificial. Si los algoritmos, el desarrollo de la tecnología con las cuales se va entrenando, no contempla a toda la población en general, pues vamos a tener pues resultados sesgados, ¿no? Y eso es parte de la importancia de programas como Mexicanas del Futuro, programas como los que promovemos al interior de estas comisiones de capacitación a mujeres, lo que busca, ¿no? De que también las mujeres podamos ser participantes activas en el desarrollo de la tecnología. Así es, maestra Erika, muchísimas gracias. Y bueno, voy a lanzar una siguiente pregunta que creo que corresponde a lo que ya se ha comentado. Y bueno, me gustaría que compartiera, doctora Carmen, por favor, cómo es que surge esta Comisión de Inteligencia Artificial desde la NUYES, porque ya nos refirió la maestra Erika cuál fue la necesidad que se identifica para crear esta comisión de red de mujeres. Y bueno, desde esta Comisión de Inteligencia Artificial, que es la más reciente, ¿verdad? Sí, doctora, sí. Realmente el año pasado que empezamos a identificar que las instituciones tenían necesidades para poder enfrentar, que se veía como una cantidad de trabajo que iba a haber en las instituciones relacionada con la inteligencia artificial. Algo importante es que este tipo de abordajes tienen que realizarse de una manera transversal dentro de las instituciones. ¿Por qué lo comento? Porque desde el comité lo que trabajamos son temas, la mayoría, como el caso de la red de mujeres o el caso de inteligencia artificial, transversales a todos los grupos. O sea, inteligencia artificial se relaciona, como vemos en este caso, con impulsar y fomentar estas vocaciones en mujeres, pero también con ciberseguridad, porque las amenazas y los ataques han cambiado relacionados con el surgimiento de esta tecnología y el aprovechamiento que hace a lo mejor la gente malintencionada para hacer un mal uso. Entonces, esta relación que hay con los diferentes grupos de trabajo, y se ve que las instituciones empezaban a tener esa
pues esa necesidad, sobre todo en cuanto a temas de formación y capacitación hacia los docentes, ¿no? Y por el otro lado, la preocupación en las áreas de gestión y administrativas, donde también hay otro tipo de impactos, porque la inteligencia artificial está relacionada con el uso y manejo que hacemos de los datos. Entonces, ¿estábamos o no preparados? ¿Había una gestión y gobernanza de los datos para poder incorporar este tipo de tecnologías? Entonces, empieza a haber una carrera en la cual, pues así como nos ocurrió durante el periodo de pandemia, en donde teníamos que responder ante una situación emergente y que nos trajo ciertos aprendizajes, bueno, pues se va viendo esto. Entonces, ¿qué es lo que las instituciones han expresado? Y esto lo hemos visto a través de algunas encuestas rápidas y a través de alguna de las jornadas que realizamos, en donde los que participan van planteando sus necesidades. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Preocupaciones relacionadas con la ética, preocupaciones relacionadas con el uso por parte de los estudiantes de este tipo de herramientas, también preocupaciones relacionadas con la formación de los docentes y en ese sentido, bueno, pues el Comité ANUYESTIC va trabajando en lo que fue noviembre y diciembre. De hecho, si ya habíamos decidido hacer una publicación sobre inteligencia artificial que se presenta en diciembre en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, y allí abordábamos de manera general qué implica la inteligencia artificial en las instituciones. O sea, qué deberíamos de considerar las instituciones para la adopción de este tipo de tecnologías. Y ya en lo que ha sido el desarrollo de lo que es el plan de trabajo basado en las necesidades, pues este año se empezó las jornadas de inteligencia artificial en las mes con mes reflexionamos sobre diferentes temas y no solamente desde la perspectiva tecnológica, sino también desde una perspectiva antropológica, filosófica, ética. Entonces, les invito a revisar pues todas las sesiones que se han estado dando en las jornadas. Realmente muchas son joyas, realmente lo que comparten allí los expertos y que nos ayudan mucho en nuestra labor que realizamos en las instituciones. Entonces, de esto surge esa necesidad de conformar el grupo y actualmente pues se están desarrollando varios proyectos como el de las jornadas que les comento, también una siguiente publicación ya más orientada a esa necesidad de hablar y de abordar la gobernanza de la inteligencia artificial en las instituciones. Y ya hasta allí lo dejo porque es amplio. Muchísimas gracias, doctora Carmen. Saliéndome un poquito del guión, doctora Patti, me gustaría que compartiera ¿cuál cree usted que sean los retos y los desafíos que como Universidad Michoacana tenemos y escuchando aquí a nuestras dos líderes de estas comisiones de la ANUYESTIC debemos de enfrentar en este momento? Con respecto a la incorporación de la inteligencia artificial, uno de los retos es la intensificación, capacitación, actualización y formación de los docentes. Recuerdo que en 2022 empecé a tomar mi primer diplomado de inteligencia artificial y aplicarla con estudiantes y a ir enseñando a grupos de docentes. Y una de las cuestiones que encontrábamos tiene que ver con problemas de carácter estructural que también hay que atender. Por ejemplo, teníamos compañeros que se inscribían al curso, pero son de Carácuaro. Y en Carácuaro la geografía no permite la conectividad a Internet. Entonces, los cursos que se les ofertaban son en línea y, consecuentemente, cuando había actividades sincrónicas como videoconferencias, por supuesto que aunque hay celulares, aunque ellos cuentan con la Internet, no tenían conectividad, porque es difícil en muchas de sus casas la recepción de la señal. Entonces, pensar en estrategias para estas comunidades, pensar en una formación que también sea regional. En el caso de, si nos centramos solamente en la Universidad Michoacana, pues bueno, hay que pensar que también tenemos unidades profesionales en Uruapan, en Ciudad Hidalgo, en Huetamo,
en la ciudad de Lázaro Cárdenas, y Huetamo tendría este conflicto estructural de no acceso tan sencillo a la conectividad. Entonces, bueno, ¿qué estaríamos pensando para quienes laboran allá? Yo sugeriría cursos presenciales y el reto sería hacer como ese análisis de esos cursos de actualización, pero ¿quién ocupa qué modalidades y por qué? Hay otros retos muy importantes. Por ejemplo, el hecho de cómo empezar a trabajar ya. Hoy en día ya tenemos un paradigma educativo mediado por inteligencia artificial. ¿Y por qué decimos que ya tenemos un paradigma? Porque cuando se resuelven los 6 elementos de toda práctica docente, ya hay un paradigma educativo. Esto es, cuando ya tenemos cómo planear usando inteligencia artificial, cómo enseñar usando inteligencia artificial, cómo evaluar enseñando inteligencia artificial, cómo hacer diseño curricular y cómo hacer investigación, entonces ya esos 6 elementos nos permite tener todo un modelo educativo y ya es un nuevo paradigma. Por cierto, es un paradigma que tiene sus sustentos epistemológicos en el pensamiento complejo, en las pedagogías de retos y pedagogías de desafíos, y que está planteando nuevos roles de ser docente, nuevos roles de ser estudiante, que todavía no está todo dicho, estamos en los inicios, pero ya nos está cambiando la forma de pensar, de enseñar, de realizar actividades, y no podemos quedarnos atrás, porque muchas universidades ya estos 2 años han asumido estos modelos. Entonces, por fortuna, en este encuentro nos damos cuenta de que en las diferentes facultades hay una cantidad importante de profesores que ya están enseñando con herramientas de inteligencia artificial y realizando investigación. Entonces, pues retomar todas esas experiencias y replicarlas para quienes no estén trabajando todavía en esos campos. Por ejemplo, ayer yo escuchaba una experiencia de Uruapan fabulosa en el programa de agrobiología, de tal forma que todo ese camino andado ya por ese profesor, pues lo puede replicar con otros compañeros. Y así en cada una de las instituciones y facultades. Con Fabi platicábamos hace un año que se trabajó un curso de formación en la Facultad de Psicología, la importancia de ir replicando cursos, de ir fortaleciendo y mutuamente autoenseñarnos. Las que yo conozca, enseñárselas a otros, los que otros conozcan a otros, enseñar a los estudiantes a nosotros y no tener límite. Los desafíos son múltiples. Uno de los desafíos más importantes tiene que ver con la perspectiva de género. Y todavía la sociedad y las creencias y la universidad tiene que combatirla. Le da un papel de subrepresentación a la mujer en los diferentes campos de conocimiento. Por ejemplo, hoy en día se ha ido evolucionando, pero voy a poner el caso de psicología. Yo ingresé en el 2002. Nuestros grupos eran de 50 a 60 estudiantes y de 5 secciones, quiero decirles que solo en una había un varón. Esto implicaría que siguen habiendo carreras feminizadas, aunque hoy en día ya hay más hombres en los diferentes grupos y también hay mujeres que están incorporándose a físico-matemáticas, a las ingenierías, cada vez más en mayor número. Ha ido evolucionando, pero todavía siguen en estos campos del STEAM o STEAM prevaleciendo, entonces hay que combatir estas cuestiones. ¿Y cómo se combaten? Haciendo ver que desde una perspectiva de género las mujeres sí podemos ingresar. Orgullosamente ahorita estoy viendo aquí de frente a una de mis queridas maestras de la licenciatura en matemáticas, la maestra Rosalía, quien es una gran matemática y la abrazo con mi corazón. La recuerdo con mucho cariño y es una gran matemática. Entonces estas mujeres se inspiran, ¿por qué? Porque uno ve que ellas pueden, pues si uno es mujer también puede. O recuerdo cuando estudié en México la licenciatura en físico-matemáticas, nos decían, es que no entren a eso, son bien raritas. ¿Cómo que bien raritas? Sí, luego andan muy serias, andan pensando, y las mujeres son para la casa. Entonces veamos esta concepción de género. Les estoy hablando de hace muchos años. Esto ha ido evolucionando bajo perspectivas feministas. Entonces la universidad tiene múltiples retos que atender. Tiene que tener programa, tiene que tener inclusión también. Es decir, desde la inclusión también accesar las inteligencias artificiales para atender con herramientas a las personas que tienen alguna discapacidad,
alguna condición diferente, alguna barrera de aprendizaje. Entonces, los retos son totalmente múltiples, pero yo los veo de carácter estructural, los veo desde perspectiva de género, los veo desde la perspectiva de inclusión, pero sobre todo de voluntad. Y aquí, si todos queremos transitar y tener profesionales que respondan a los entornos laborales, sociales y contextuales, pues vamos a tener que avanzar con y sin cursos que nos den. Tendremos que generar nuestras propias posiciones de formación y ir avanzando de manera continua. Afortunadamente, también desde esta coordinación de responsabilidad social y proyectos transversales, pues está la red, la RAWE, Académica Universitaria de Educación, desde donde se ofertan múltiples cursos y dentro de ellos, una buena de esa parte, están siendo ya de inteligencia artificial. Pues los retos también son económicos, hay que invertir en las herramientas, hay que invertir en consolidar un nuevo equipo de diseño para transformar los planes y programas de estudio. Ya no se puede tener un plan que no tenga mínimo 1 o 2 materias que estén atendiendo la inteligencia artificial para esa profesión. Fabi nos mostraba hace un rato, la tendencia es que ahorita ya las convocatorias laborales de trabajo, pues piden psicólogos, pero que sepan inteligencia artificial, economistas, pero que trabajen con inteligencia artificial, profesores, pero que sepan inteligencia artificial. Es decir, si no vamos a la par de cómo va la sociedad, pues nos vamos a quedar atrás porque la inteligencia artificial ya está, ya llegó. Ahora nos toca indagar cómo la usamos, cuál es favorecedora, cuál no, cómo la vamos adaptando, cómo nos vamos allegando de ella, cómo enseñamos con ella, cómo se aprende con ella y sobre todo las cuestiones éticas y de ciberseguridad, que son como las que más nos preocupan. Pero cuando vemos a los profesores y a docentes y alumnos que se entusiasman, decir, parece magia, ¿cómo que eso que hacía en 5 días ahora lo hice en 2 segundos? O qué extraordinario es, o qué maravilla. Pero otros que se asustan, o que les da miedo, o que dicen, bueno, y eso no lo tomarán como plagio, o bueno, pues justamente se trata de ir quitando los mitos, porque hay también quien cree que la inteligencia artificial lo hace todo. Y por ejemplo, les decimos a los chicos en psicometría, claro que si no sabes psicometría, si no sabes cómo validar un instrumento psicométrico, si no sabes cómo hacer una red nomológica, pues no puedes pedirle al chat que haga eso por ti. Si tú le vas a solicitar algo en tu lenguaje natural, pero tu lenguaje natural es profesional, es complejo y es especializado. Entonces no le puedes pedir cualquier cosa, sino cosas de las que tú dominas la teoría. Y también uno de los retos es entender eso, cómo hay que usar este nuevo paradigma educativo, qué implica y cómo trabajarlo en las aulas, entre muchas otras cosas. Gracias. Muchas gracias, doctora Patti. Así son muchos los retos, pero bueno, estamos iniciando y bueno, para finalizar con la maestra Erika, desde esta red de mujeres, justamente desde el NUYSTIC, ¿cómo pueden las educadoras inspirar y preparar a las próximas generaciones de estudiantes y especialmente a las mujeres? Bueno, primero que nada yo les invito a unirse y la red es inclusiva. Hay también los hombres que estén interesados en trabajar en ese tema de la promoción y de estas vocaciones en el área STEM para estas generaciones que se están incorporando, son bienvenidos. Y creo que aquí tienen una gran aliada que es la doctora Claudia, quien precisamente es vocal de la red y que con la reestructuración que estamos haciendo con estas comisiones de trabajo, ella es la responsable de esta comisión de capacitación y certificación. Desde ahí nosotros estamos promoviendo precisamente en que las mujeres que pertenecen a las CIES afiliadas a NUYES, independientemente que estén en el área de TI o no, pero que estén interesadas en actualizarse en estos temas, puedan tener acceso a recursos, a cursos, a talleres, que no solamente ofertan las instituciones que a lo mejor van un poco más avanzadas en ello, sino también directamente empresas y fabricantes, lo cual nos ayuda a nosotros de alguna manera a que ustedes puedan atender este tipo de capacitación especializada de las que muchas veces no tienen acceso por el tema económico y que es una de las cosas que nosotros promovemos al incorporarse a nuestra red. Lo que buscamos es que se sientan seguras,
que ustedes confíen en sí mismas y que puedan tener acceso a estas certificaciones que les permitan ir avanzando en su desarrollo profesional, no solamente en la docencia, sino también en la parte, bueno, igual y hemos tenido casos de chicas que una vez que han sido becadas y que han terminado algunos de estos cursos, han conseguido mejores oportunidades laborales, lo cual para nosotros pues nos llena de satisfacción. Y yo aquí los invito a que a través de la doctora Claudia, quienes estén interesados tanto para capacitar a otras chicas, también para inspirar. Ahorita voy a tomar nota de lo que dijo la doctora Patti, de la doctora matemática, que la verdad, el poder visibilizar a esas mujeres que están haciendo esa gran labor desde su trinchera es importante para que las otras chicas se inspiren y conozcan que ellas también pueden en un futuro ser profesionistas en estas disciplinas consideradas como más masculinas, ¿no? Y aquí el mensaje que nosotros siempre llevamos es que no existen profesiones para hombres y para mujeres, o sea, las profesiones son para los seres humanos. Si bien lo dijo la doctora Patti, hay otras carreras que, sobre todo las que tienen que ver con el tema del cuidado de otras personas que son consideradas muy femeninas, ¿no? Enfermería es una de ellas que también cuando encontramos enfermeros o chicos como que hay un enfermero hombre, o sea, es que no tiene que ver el género, tiene que ver tus capacidades y tus habilidades, y eso es lo que ustedes como docentes que tienen acceso directo a los chicos tienen que promover. Y hace poco decíamos o comentábamos, ¿no? A veces nosotros creemos porque no somos los grandes líderes mediáticos, que hicimos una ley o que hicimos marchas o que cambiamos cosas, pero sí ustedes o todos nosotros tenemos la capacidad de cambiar nuestro entorno y de poder afectar de manera positiva la vida de muchos estudiantes y sobre todo de chicas que muchas veces, y es uno de los retos que hemos visto, tienen que luchar también con el tema económico en sus casas, porque si una familia con recursos bajos tiene que decidir a cuáles de sus hijos les va a dar educación superior, siempre va a elegir, o el mayor, si hay hombres y mujeres, elige al hombre. ¿Por qué? Porque considera que va a ser cabeza de familia más adelante y como que le tiene que apoyar para que se desarrolle profesionalmente. Eso pasa sobre todo en comunidades indígenas. Y eso es lo que nosotros, a través de nuestra responsabilidad social como docentes, como maestros, tenemos que ir cambiando ese chip, que no se cambia de la noche a la mañana, es poco a poco, pero es un cambio que ojalá dentro de unos 20 años no tengamos que tener estos paneles ni estar hablando de estos temas, sino que sea algo natural, que la sociedad le dé el apoyo a hombres y mujeres por igual, ¿no? O también podemos hablar del tema de comunidades indígenas en el sentido de que no es lo mismo ser las oportunidades de una mujer en una ciudad que las oportunidades que tiene una mujer indígena en una comunidad rural. Entonces, son temas de los cuales ustedes, a través de la gran labor que hacen como docentes, pueden empezar a cambiar su entorno y seguramente han cambiado y tocado la vida de muchas personas. Y bueno, pues les invitamos a que se acerquen con la doctora Claudia. Vamos a ofertar dentro de poco unas becas para un diplomado de seguridad que da la Universidad Autónoma de Chihuahua, y pues agradecemos al maestro Eric que está por ahí, que siempre nos apoya con estas becas. Quienes mujeres, docentes estén interesadas, pues les pedimos que estén atentas a través de la convocatoria que les haremos llegar con la doctora Claudia. Hay certificaciones especializadas que no necesariamente tienen que ser ustedes tecnólogas, si quieren saber en temas de ciberseguridad, en temas de inteligencia artificial, que a través de los diferentes grupos ofertamos y que con mucho gusto los ponemos a su disposición para que se vayan actualizando. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Erika. Y bueno, invitarlos a todos a que estemos atentos a la página de la Coordinación de Proyectos Transversales y Responsabilidad Social. Justamente, pues ahí van a encontrar posteriormente las convocatorias que vamos a estar pues bajando desde la ANUYESTIC, desde las diferentes pues comisiones, ¿sí? Porque se trabaja de manera transversal justamente y bueno, ir atendiendo las necesidades en nuestra universidad. Muy bien, vamos a abrir, me gustaría abrir, dar oportunidad, si hay alguna pregunta de nuestro público, por favor. ¿Alguna pregunta abierta a cualquier ponente o específicamente si tienen? ¿Nadie? A ver, allá atrás. ¿Puedes, Tomás, por favor? Gracias.
Bueno, en primer lugar, felicitar a las compañeras panelistas por su atinada participación. Efectivamente, yo me desempeño también a nivel superior en la Escuela Superior de Michoacán, en el área de matemáticas. Y ahí estamos trabajando muy intensamente desde hace ya 3 ciclos escolares atrás, lo que es toda educación STEAM y sobre todo cuidando las cuestiones de género, sí, dándole mayor oportunidad a las maestras. Ahorita, afortunadamente, podemos decir que en el área de matemáticas está invertido el porcentaje. Tenemos en las últimas generaciones entre un 75 y 80% maestras matemáticas mujeres y un 20% varones. No es que estemos quitando un lugar, sino que la mujer está retomando ese equilibrio que la sociedad le está permitiendo en este momento. Entonces, pues también desde la formación de docentes estamos impulsando todo lo que es el uso de las tecnologías y la incorporación a áreas STEAM. Muchísimas gracias. ¿Alguien que gusta contestar? No, pues muchísimas felicidades. Yo creo que aquí algo muy bonito que ya por tiempo no podemos compartir es que muchas instituciones ya tenemos estos programas que podemos ir inclusive intercambiando colaboraciones. Algo que hemos estado planteando en las últimas oportunidades que nos han dado de compartir las experiencias es que podríamos hacer una gran red de mentoría como instituciones y entonces apoyar a estudiantes de las otras instituciones y las propias mentoras también relacionarse. Ahorita me ha tocado oportunidad de trabajar con la unidad de la UNAM allí en Yucatán, con la UNACAR, con la doctora Julia Cerón, que está allí, que coordina el programa de mentorías, y con organismos que están trabajando proyectos muy bonitos. Hay uno que se llama Pauta, que tiene presencia en varios estados y que ellos trabajan con educación básica. Entonces, yo creo que esa suma de esfuerzos es algo que nos permite realmente llegar a más. Entonces, si podemos llegar a más, creo que es algo que como instituciones pues nos va a dejar también grandes satisfacciones. Yo creo que ahí deben de estar súper contentos, ¿no? Con todo el trabajo y los resultados del programa. Y cuando ves que las jóvenes te dicen, el programa para mí es un apoyo, es una fortaleza, es un acompañamiento, es una ayuda, la verdad que te llena de una gran satisfacción. Sí, de hecho eso es lo que quería comentar y a lo mejor en el siguiente encuentro se pudiera dar un intercambio de experiencias de programas de mentoría, pero sobre todo tener alguna de las chicas que ha vivido el proceso. Creo que ahí lo rico es escuchar lo que ellas dicen y créanme que programas como esos cambian la vida de muchas de estas jóvenes que participan. Algunas incluso estaban pensando dejar la carrera o no ejercer, porque el ser mentora no nada más tiene que ver con el poder orientar, mentora o mentor, porque también pueden ser hombres, orientar a la chica en cuanto al tema profesional, ¿no? Ayudarlos a cómo encontrar un trabajo, a mejorar en los temas específicos de la carrera, sino también es llegarle a la parte afectiva. A veces funcionamos como psicólogos sin serlo porque pues tenemos la obligación de canalizarlos con el perfil adecuado, pero de alguna manera no solo es cambiar la vida de la chica, sino tú como mentor también te cambia la vida y no dejas de aprender. Entonces, ojalá en un futuro podamos tener una experiencia de ese tipo y conocerlas a ellas, lo que han vivido y cómo les cambió este programa de mentorías, la experiencia, y muchas felicidades a la doctora que nos comparte, porque es un gran logro lo que ha comentado, ¿no? Y como bien dice, no es que las mujeres queramos venir a quitar el lugar de las demás. Yo creo que las oportunidades que están ahí deben ser otorgadas a las personas de acuerdo a su capacidad, a su habilidad y no de acuerdo a un género o no. Entonces, eso es lo que siempre buscamos. Bueno, pues agradecer a todos los que tienen experiencias exitosas de nuestra universidad, nuestra querida Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y comentar que en la Facultad de Psicología también estamos experimentando con un programa llamado Tuli, que es un programa de tutoría en línea.
Generalmente tenemos programas de tutoría presencial, de pares, grupales, pero ahora estamos experimentando uno en línea y justamente en este semestre toda la creación de contenido que están haciendo los jóvenes que participan ahí va a ser utilizando herramientas de inteligencia artificial. Entonces no hay un área donde no podamos abonar desde esta perspectiva. Y pues además agradecer a la doctora Rubí por este tipo de espacios, a Claudia por ser nuestra vocal de Mujeres TIC, a la doctora Erika y a Carmen por todos y cada uno de sus programas y espacios, y en particular felicitarnos a todos los que estamos preocupados y trabajando con NIA, tanto de esta universidad como de otras instituciones hermanas de Morelia y de Michoacán. Pues felicidades y que sigamos explorando en todo lo educativo. Muchas gracias y bueno, vamos a entregar los reconocimientos. Le paso el micrófono a nuestra coordinadora, la doctora Rubí. Te voy a apoyar, si gustas. Muchas gracias. Pues agradecer nuevamente pues la presencia de mis compañeras ponentes magistrales. Muchísimas gracias. La verdad es que para nosotros es bien importante. Pensamos cuando dijimos un conversatorio, una intervención de mujeres. Las mujeres pues tenemos mucho que aportar en estas partes y también lo hacemos muy bien. Entonces, agradecerles también a los invitados, ustedes que hoy se dan la oportunidad de acompañarnos. Les agradezco la verdad el tiempo que se toman en la capacitación, que con mucho esfuerzo desde la Coordinación de Proyectos Transversales y Responsabilidad Social Institucional en conjunto con la Secretaría Académica de nuestra universidad, pues estamos llevando a cabo. Sabemos que estamos comenzando con esta nueva pues era para la universidad y que pues habrán algunos detalles que estamos pues puestos y dispuestos a corregir, pero la intención es comenzar a ver las cosas de manera diferente. Entonces, muchísimas gracias y felicitaciones a mis compañeras que estamos hoy aquí sentadas y en este panel. Voy a permitirme, me voy a levantar. Sí, yo me levanto si gustan para... Ok, vamos a entregar un reconocimiento a las maestras ponentes y se los voy a leer. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Coordinación de Proyectos Transversales y de Responsabilidad Social Institucional, otorga el reconocimiento a la maestra Erika Sánchez Chablé, panelista magistral del 25 Encuentro Universitario Internacional de Actualización Docente, la Inteligencia Artificial como aliada estratégica en la educación. Morelia, Michoacán, agosto de 2024. Firma la doctora Yaraví Ávila González, rectora de nuestra universidad. Muchísimas gracias. Hagamos una foto. Vente, ahí, en medio para que salgan o al final. Para el canal Más Tecnología. Gracias. Muchas gracias. ¿Quieres tú dar el otro en el mismo A ver, sentido? Erika. ¿Tú? Sí. A ver, pásamelo para leer el nombre. Y pues también en el mismo sentido, reconocer a la doctora Carmen Humberta de Jesús Díaz Novedo por su trabajo también. También firma la rectora, la doctora Yaraví Ávila. Muchas gracias. Vénganse para la foto con la compañera. Ponlo atrás para que... Gracias. 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 Muchas gracias. Y por supuesto, a nuestra ponente de casa, la doctora Patricia Serna González. Muchísimas gracias, doctora, por su contribución y siempre a disposición con la coordinación de proyectos transversales. Gracias.
Gracias. Pónganlo atrás para que vean. Gracias. Bueno, todas juntas. En medio nosotros a los lados. No, no, no. Ustedes son. Los regalitos. Déjenles traigo el regalito. Sí.